Una tarde más en la Plaza Victoria, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo Hola. andamos? ¿Cómo andan? Todo bien, Lautaro todo bien. Volpe, a mi derecha, Fañana González, a mi izquierda, Martina Rojo, quien les habla. Hace unos programas atrás hablamos, ¿se acuerdan del programa vinculado a la Copa América? O que estaba como en el Sí. marco de la Copa América. Sí, Sí. Que hablábamos del encuentro entre vecinos. de estrategias de integración Sí. y de conflictos también. Bueno, ahí había como una especie de analizar cuando hay relaciones amistosas entre Ajá, amigos. bien. Y a veces no tan amistosas. Sí. Ujú. Esta tarde capaz que vamos a hablar de otro tipo de relaciones que ni amistosas ni no amistosas, directamente medio a relaciones tóxicas, se podría decir. Relaciones. si las etiqueto, ¿cómo era la frase? Si Las te limito. etiqueto, te limito. Claro. Cuando un país quiere básicamente influir en la toma de decisiones de otro. Sí, o cuando intenta, claro. Claro, vamos a hablar sobre algunas cosas puntuales en la historia argentina y en la historia regional también de la Ujú. influencia norteamericana en Argentina y en la región. La región, sí. Quizás porque en otros programas, en casi todos los que hemos hablado, está muy presente, por ejemplo, el proceso independentista argentino. Ajá. O sea, cómo Argentina se independizó del Imperio Español. Ajá. Después también tuvimos algunas cercanías con el tema de la influencia británica, que es cuando después del proceso independentista ahí rápidamente empieza a haber una influencia Entonces británica. empiezan ahí las manos británicas. Fuerte, ¿no? Bueno, el episodio de fútbol también estuvo muy Ahí, marcado. claro, la cuestión cultural. Sí. Y quizás la influencia norteamericana, a diferencia de otros países de la región que empieza antes, en la Argentina puede ser que llegue más después en el tiempo, más en el siglo XX quizás. Pero ha estado presente también. Pero ha estado presente, sí. En realidad el tema de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos es como algo que ha estado como muy presente desde la época de las independencias, teniendo en cuenta incluso que Estados Unidos fue el primer país que reconoció las independencias de América Latina, ¿no? Entonces como que desde ese momento ya empieza como toda una relación como de tensiones, de idas, de vueltas, ¿viste? De te reconozco, no te reconozco, que bueno, ha llevado como a un montón de distintas políticas que han implementado los Estados Unidos en esta región. País que también tiene su proceso de independencia, que es mucho más antes en el tiempo de lo que se da en Sí. la región. Sí, del 76, 1776. Claro, por Ujú. ahí. Cuando acá se estaba fundando el Virreinato del Río de la Plata, los amigos ya estaban independizándose. Ajá. Hay una serie sobre eso, la estuve viendo otro día, que la estuve buscando por años y no la encontraba hasta que la encontré, que se llama Sons of Liberty. ¿La recomendás o pasa de largo Bueno, un comentario al pasar? ¿No? Comentario al pasar, pero estuvo buena, sí. Comentario al pasar que algunas personas te están pegando en TikTok, ¿no? Sí, yo soy especialista en tener haters, boludo. Sí, Sí, me están pegando. Pero escuchá, que me peguen con argumentos, boludo. ¿Vos viste con lo que me pegaban? No Como, sé, no estamos hablando de Moreno y me preguntan, ¿estuviste ahí? No, hermano. Sí. Buscamos un poco de creatividad. Por El DeLorean no Claro, lo tengo todavía. el DeLorean. Si estamos hablando de historias, es obvio que no estuvimos ahí. Claro, Imposible sí, haber es estado en el como- siglo XIX, en el Sí. barco que mataron. A no ser que estuviéramos hablando, no sé, del 2001 o algo así, viste, que Ponele, bueno, ya estuvimos. Ponele. Bueno, puntualmente a los que nos compete en la tarde del día de hoy, Sí. esta idea de expansionismo de Estados Bien. Unidos sobre la región, hay bases filosóficas que lo fueron Sí. argumentando, no aparece de la nada, porque a veces también cuando hablas de la influencia norteamericana se suele caer como en una especie de conspiranoia, ¿no? Como es el imperialismo yanqui. Pero cuando te pones un poco a investigar, a profundizar sobre el tema, Sí. hay elementos concretos que te hacen pensarlos. Antes de meternos más de lleno, estaría bueno repasar un video que sí es bastante A ver. actual, A que ver. es de una conferencia que dio la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, donde ya lo hemos repasado en algún que otro programa también, menciona realmente el interés de Norteamérica sobre la región, sobre los recursos naturales, y puede ser un buen puntapié para empezar a desarrollar todo lo que tenemos. Bien, ¿Parece? me encantó. A ver. And rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security.
and we need to step up our game. Bueno, acá claramente se puede ver estas ideas que vamos a empezar a desarrollarlo en perspectiva histórica. Esto es bastante reciente, se podría decir. Sí. Es una conferencia del año pasado, eso creo que fue en enero del 23, Sí. donde, como decíamos, la generala del Comando Sur de Estados Unidos menciona el interés de este país en los recursos naturales de no solamente de Argentina, de la región. Habla No, del de toda la triángulo región. de Bueno, que litio. es un poco lo que decía también El Amazonas, todo. el Amazonas, con la el reserva de agua. agua. Mamá, cómo nos van a pegar duro, Sí, Se nos viene, sí. Bueno, ¿por dónde podemos ir empezando destrabando esto de esta pretensión de de un país potencia que no es el único, y menos en el contexto en el que estamos? Cada vez hay más, como es multipolar lo que pasa hoy, pero en otros momentos de la historia era como más unipolar. Y Estados Unidos se caracteriza por, a lo largo de su historia, haber ido desarrollando esta idea de tener que influir o tener la responsabilidad de ser una especie de juez de la región, o de árbitro, o de protector, de patrullero. Yo creo que en realidad está bueno, como para empezar a destrabarlo, pensar que las políticas que ha tenido Estados Unidos hacia la región de Latinoamérica no han sido uniformes a lo largo del tiempo. Digamos. No es que de repente en 1776 se independizaron y dijeron, listo, vamos a conquistar Venezuela. No fue así, ¿no? Sino que ha habido como una serie de elaboraciones teóricas sobre cuál tiene que ser el papel de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Desde el principio, digamos, siempre hubo como una pica entre los Estados Unidos y Europa, ¿no? Como que lo primero que ellos hicieron con la doctrina Monroe y con esta idea del destino manifiesto es como decir, bueno, América para los americanos, ¿no? Así como nosotros no nos metemos en los quilombos de Europa, ustedes no vengan a meterse en lo que pasa acá. Siempre los Estados Unidos tenían como intereses, obvio. Entonces, pero no se meten acá con una idea bastante paternalista de la región. Sí, totalmente. Ellos pensaban que toda América o que todo Sudamérica era como su patio de atrás, digamos, ¿no? Claro. Entonces, como decir, bueno, esta es nuestra área de influencia. Así como, no sé, Europa del Este es el área de influencia de Alemania, no sé, estoy tirando por tirar, como que todo lo que pasa en Latinoamérica es el área de influencia de los Estados Unidos. Entonces, como que eso es más un mensaje, América para los americanos creo que es más un mensaje para los europeos que para los americanos. Pero, por ejemplo, en un primer momento, ¿qué pasa? Todos los países de Latinoamérica se empiezan a independizar, que es lo que hemos venido hablando un montón, y empiezan a buscar como otros países, como más potencias, que empiecen a reconocer esas independencias, porque si vos te declarás independiente y el mundo no te reconoce independiente, es como que eso no tiene mucha validez, ¿no? Y los Estados Unidos ahí empiezan a tener como una posición como medio ambigua, empiezan a recibir emisarios de los países, y empiezan como a prometer que van a reconocer esta independencia en algún momento, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no se querían enemistar con España, porque Estados Unidos quería que España le cediera toda la zona de la Florida, ¿no? Entonces, bueno, una vez que consiguen eso y ya como que dicen, bueno, ahora ya España no me importa, ya son los primeros en reconocer las independencias de los países latinoamericanos y son como que ahí ya empiezan como estas ideas de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar? Todo el tiempo con una idea de extender sus fronteras. Todavía no. Todavía no. No, porque de hecho, bueno, en la década de 1820 se empieza a formular lo que se conoce hoy como la doctrina Monroe, que es esta idea de que América es para los americanos y que Estados Unidos tenía que ejercer una suerte de protección de toda la región latinoamericana frente a las posibles intervenciones de los países europeos, que hubo muchas en esa época. Tenemos intervenciones de Francia en México, de los países de hecho europeos. acá también Sí, acá lo que también. sucedió durante el gobierno, los bloqueos Totalmente. franceses, ingleses, durante el gobierno de Rosas, la ocupación de las Malvinas, y ahí Sí. no intervinieron en ningún momento, digamos. No, pero lo que me parece interesante es que esto es, la doctrina Monroe es más discursiva que práctica. Claro. Porque en esa época los Estados Unidos realmente no tenían un poderío militar como para poder hacer cumplir su propia doctrina, ¿no? Claro. Ellos es como que decía, bueno, América para los americanos, pero todavía no tenían la fuerza como para agitársela, no sé, a Francia que se estaba metiendo en México, ¿no? Claro. Era como algo más discursivo, quizás más diplomático que otra cosa. Esto para contextualizar, como vos decís, estamos en el siglo XIX. Siglo XIX, la doctrina Monroe comienza como en la década de 1820, 1826, por ahí se Y va... para quien no tenga la menor idea de qué es la doctrina Monroe, es Sí. como una especie de la base filosófica del Claro. accionar de Estados Unidos. Las doctrinas, que vamos a ver que la doctrina Monroe no es la única, las doctrinas son básicamente las elaboraciones teóricas sobre cuál tiene que ser la postura que tienen que adoptar los Estados Unidos hacia Latinoamérica. La base teórica de todas las acciones que van a llevar a cabo Claro. después.
La doctrina en algún Monroe Una justificación. En algún momento también mencionamos la inestabilidad de la política exterior argentina, ¿no? Como que nunca fue fija, fue variando mientras Sí. los gobiernos. En este sentido, ¿podemos ver algo más rígido quizás con el tema de las No, doctrinas? sí podemos ver que las políticas, por lo menos hacia Latinoamérica, son un poco más estables a lo largo de un par de décadas, pero que no es la única que ha existido. Bien. La doctrina Monroe tiene este nombre porque se le atribuye al presidente James Monroe, que en realidad no la formuló él, la formuló John Quincy Adams. Pero bueno, va como de esta idea, que también es otra elaboración teórica que tiene Estados Unidos, que es la idea del destino manifiesto. Que los yanquis empiezan a percibir a sí mismos como una nación que estaba predestinada por la providencia a expandirse y a ejercer como una influencia, como decías vos, medio paternalista sobre todo Latinoamérica. Esto tiene anclaje en cuestiones religiosas. ¿No es Y cierto? es como es una cuestión medio calvinista, ¿viste? Claro. El potentatismo, de que si vos estás destinado a que te vaya bien Exacto. en el reino de los cielos, te va a ir bien, digamos, como que eso se va a mostrar en la vida. Digamos. Claro, hagas lo que hagas, vas a terminar en Claro. el lugar que tenés que estar. Porque estás predestinado. Claro, ¿no? exacto. Un poco lo que hablábamos recién de que nada define más a un hombre que su propia muerte. Claro, Como que, bueno, una idea de destino, ¿viste? claro. Entonces, el bueno, destino manifiesto era que Estados Unidos tenía que ser que Estados Unidos tenía como influir esta en la región. como esta idea de que iba a ejercer una influencia fuerte en toda la región y sobre todo que iba a ser una república, se me fue la palabra, bioceánica, no, Atlántica. atlántica, la idea como del atlantismo. claro, como que iba a tener costas en los dos océanos, ¿no? O sea, como que se tenía que expandir por lo menos hacia el oeste también. Lo interesante de esta doctrina es que, bueno, lo que decíamos recién, que era discursiva, pero ya hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esto empieza a cambiar por una reinterpretación que se hace de la doctrina Monroe y de la idea del panamericanismo, que la hace Theodore Roosevelt, que es lo que se conoce como el corolario. Corolario. Palabra complicada para... Palabra se complicada. podría decir de otra Corolario. manera. Corolario. Es una enmienda, o sea, es como una especie de... ¿El corolario? Sí, No, el corolario es como algo que se agrega, Claro, por por así eso. decir, Claro, es como algo que agrega Un a anexo. Theodore Un Roosevelt anexo, a esta sí. idea del panamericanismo. Y lo que hace Roosevelt es formular como esta idea de que si América es para los americanos y si el destino manifiesto nos está diciendo que Estados Unidos va a tener un rol preponderante y que está llamado por la providencia a ser como influente, eso significa también que los Estados Unidos tienen derecho a intervenir donde se les cante el orto cuando se les cante. y ahí Claro. empieza a ser América para los estadounidenses. Ahí, claro, ahí empieza a ser, claro, algo así, ¿no? Esa es la base de la intervención militar que va a tener Estados Unidos durante fines del siglo XIX en muchos países de la región y que va a ir dando lugar al surgimiento de lo que se conoce como la doctrina del Big Stick o del Gran Garrote, que es como esta idea que hablábamos de hablar suavemente, pero lleva un gran garrote para la Con gente un que, garrote claro. en la mano. Claro, Sí. que un poco lo siguen sosteniendo, ¿no? Porque ahí recién escuchábamos al empezar la Sí. general de Estados Unidos muy tranquilamente. Sí. Diciendo, "Me Sí, interesa tu litio, Tenemos me interesa mucho tu- trabajo que hacer, dice. ¿Qué Guau, trabajo Claro. tenés que hacer? Con su uniforme, diciendo, bueno, Claro. ojo. Sí, Sí. tenemos. Básicamente, para quien no sepa más o menos qué es la doctrina del Gran Garrote, es esta elaboración teórica de los Estados Unidos que dice que ellos tienen el derecho de intervenir militarmente en cualquier país de Latinoamérica en el cual se esté comprometida la democracia, la libertad y los valores falopa, eso que defienden siempre, ¿no? Que de repente en un país aparece petróleo y los Estados Unidos dicen, parece que Falta a ese democracia. país le falta libertad. Falta democracia. Entonces, bueno, con esta idea del Gran Garrote, los Estados Unidos empiezan a intervenir en varios países de Latinoamérica, en Haití, en Cuba, y creo que el caso de Cuba es como bastante... Y es muy... se materializa mucho porque... se materializa mucho. Si, Sí. si hablamos de lo que es la enmienda Platt... Eso te iba a contar, es una intervención concreta ya en la Constitución, o sea, es la influencia no solamente Sí. en una idea o en una... Es como una especie de chantaje diplomático, ¿no? Claro. Básicamente, como para contextualizar un poco, tenemos que saber que Cuba era parte del Imperio Español, pero que no tuvo su independencia en la década de 1820 como el resto de Latinoamérica, sino que su independencia fue en el año 1898. También hubo una guerra de independencia, etcétera. Pero acá hay algo interesante, y es que
que los Estados Unidos participan en la guerra de independencia de Cuba contra España y entran en la guerra de una manera como muy curiosa. O sea, es como si el proceso de independencia acá, el nuestro que hemos repasado, hubiera participado Estados Unidos de alguna forma. Algo así. Pero, bueno, hemos visto que en nuestro proceso participó Inglaterra de una forma. En el de Cuba participaron los Estados Unidos, pero como que ellos no tenían por qué entrar en esa guerra. O sea, no tenían una justificación para entrar en la guerra. Claro. ¿Y qué pasa? Que cuando Cuba ya estaba en guerra con España, ¿no? En su guerra de independencia, los Estados Unidos, por algún motivo, mandan un acorazado, un barco, a La Habana. Un barquito que estaba estacionado y que muy casualmente, muy oportunamente, explota un día de la nada. Muy oportunamente, no había nadie a bordo del barco, ¿no es cierto? Y los yanquis, ¿qué dicen? Largan con una proclama súper amarillista en los Estados Unidos. España nos explotó un barco. España nos atacó directamente, Y les impunemente, sirve así que ahora vamos a entrar en la guerra. Claro, le sirve de pretexto para involucrarse. Yo creo que eso es como una estrategia que ellos han usado un poco en la historia, ¿no? Como hacer Un poco. como un poco autoatentados o cosas así, como para poder... Tener excusa y justificación. Digo, esto no está probado lo que estoy diciendo. Para Noob 1, 2, 3, 4 que después me dice, ¿estuviste ahí? ¿Tenés pruebas de lo que estás diciendo? Bueno, la concha de tu madre, escucha. No está probado. Pero bueno. Hipótesis, Pero, o sea, son hipótesis, no está son probado que haya teorías. sido un autoatentado, pero bueno, es como Muy bastante oportuno muy el- oportuno. Claro. Bueno, pero es que cuando abordás la historia también depende de qué lado de la biblioteca agarrás o estudiás. Volvemos al primer programa, ¡no! Pero hay Claro, y sí, interpretaciones. Lo que te están Sí, pegando en TikTok sí, por hay- Moreno, hay una gran vasta biblioteca que te va a decir que a Moreno lo mataron y Sí. otra que no hacía falta matarlo. Totalmente. y que Son se interpretaciones y son también hipótesis, ¿no? O sea, Claro. como que dentro del campo de la investigación científica también se barajan siempre hipótesis que pueden ser probadas o no. Claro. La teoría de cuerdas es una hipótesis, no está probada todavía, bueno, no sé. murió. Bueno, en Em, este contexto, Estados Unidos se involucra de lleno en el proceso de independencia Sí, de Cuba. se involucra en el proceso de independencia de Cuba. Obviamente España pierde la guerra, Cuba se independencia, uy, estoy re choto. independiza. Se independiza. Pero un poco que pasa de manos, ¿no? Como, bueno, primero era dependiente políticamente de España, pero después pasa a depender económicamente y con esto de la enmienda Platt también tiene una dependencia Claro. fuerte de Estados Unidos. Pero como para poner en contexto, la enmienda Platt es una ley que se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos, que la propone un diputado, que es ese que vemos ahí, que se llama Orville. Orville, qué buen nombre. Orville H. Platt. Se parece al del primer equipo de fútbol. Son todos iguales. Profesor de filosofía que juega al fútbol con sus alumnos. Son todos iguales. Sí, ese tiene una pinta de 2 Sí. que se caga patada, ¿viste? Son todos centrales. Todos centrales, sí. Bueno, esta ley que se aprueba en los Estados Unidos, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es que fuerza a Cuba a que lo agregue como un anexo de la Constitución cubana. Claro. Entonces, es una ley yanqui que queda como legalmente unida a la Constitución cubana, es tremendo, y que establece una serie de artículos y una serie de cosas que te voy a contar ahora. A ver. Muy fuerte todo lo que propone. Muy la fuerte, enmienda pero Platt. escuchar lo que propone. Dice, tengo mis resúmenes de la facultad acá. Estudia Lautaro para hablar. Sí, Para- obvio, sí. Bueno, tuvimos una pequeña discusión hoy sobre quién es el más ñoño de los tres de nosotros. Hagan sus votaciones. Nosotros tenemos un candidato, ¿no? Sí, obvio. Yo tengo una candidata. Lo vamos a mirar al candidato. El ganador. Bueno, de entre las cosas que propone la enmienda Platt, que es ese documento que vemos ahí, dice que Cuba no celebrará tratados con gobiernos extranjeros que menoscaben la independencia ni que autorice control sobre la isla. O sea, Estados Unidos le dice a Cuba, vos no podés pactar con nadie por tu cuenta. Si no me preguntás a mí antes. Si no me preguntás, o si yo creo que eso va en contra de tu Bueno, independencia. hablando de relaciones tóxicas. Hablando de relaciones tóxicas, ¿no? Le revisaba el teléfono, todo. Sí. Cuba no asumirá deuda pública hasta sanear los... ¿Qué dice acá? Mis resúmenes son confusos siempre. Los ingresos ordinarios, puede ser que diga. Pero bueno, como que antes de contraer deuda pública, ¿no? Con algún banco inglés, por ejemplo, como que también tenía que pedir permiso a los Estados Unidos. Cuba consciente que Estados Unidos pueda intervenir cuando se le cante el orto para proteger la independencia. Ujú. Eso es un montón.
Eso es un montón. Y sobre todo, Cuba venderá o arrendará a Estados Unidos las tierras para estaciones navales en lo que hoy es la base de Guantánamo. Guantánamo, claro. Esto sucede a principios del siglo XX ya. Esto es en el año 1902. 1902. Y Lo es como dijimos al mismo tiempo. una de las primeras cosas más concretas de todo esto que vos venías explicando de la pretensión de Estados Unidos de expandirse, del destino manifiesto, de toda esta idea más filosófica de su diplomacia. Es una de estas cosas que estás contando de la enmienda Platt es una de las primeras más concretas. Sí. No, y que además esto se materializa en esa ley y en Guantánamo, pero también tenemos en la historia de Cuba hasta la revolución, son todas gobiernos tutelados, o sea, gobiernos puestos por Estados Unidos, bancados por Estados Unidos, dirigidos por Estados Unidos. Específicamente la historia de Cuba no existe hasta la revolución sin Estados Unidos, claro. O sea, desde que se independiza de España hasta que la revolución cubana exitosa hacia mediados, hacia la década del 60, todo lo que pasa en Cuba es dirigido por Estados Unidos, o sea, toda su economía pertenece a Estados Unidos, todas las empresas, todos los gobiernos que están ahí son puestos por Estados Unidos, entonces esto es como una materialización desde la ley, pero también de los hechos, en lo político, en lo económico. Tan concreto, esta relación de dominación, ¿creen que hay una relación con lo que mencionábamos de esa conformación del Estado Nacional de acá de Argentina con Gran Bretaña, o es otro proceso más distinto? No, o sea, yo creo que es distinto. Con la Constitución y una enmienda Platt, pero hemos analizado y repasado momentos que hay una influencia muy concreta también, ¿no? Yo creo que es distinto porque el interés de Inglaterra acá siempre ha sido más comercial, claro. ¿No? Entonces, mientras ellos aseguraran una cuota de comercio que los favoreciera, quizás no les importaba tanto venir y ponerte una enmienda, ¿no? en nuestra Constitución. Lo que sí pasaba en Estados Unidos es que la enmienda Platt y la intervención en todo el resto de Centroamérica, porque en general las intervenciones de Estados Unidos fueron en Centroamérica, tenían otro interés que era como muy concreto, que era el tema de controlar el istmo de Panamá. ¿No? Ese era un gran interés de los Estados Unidos y que además de la enmienda Platt, esta doctrina del Gran Garrote se va a materializar en otras intervenciones. Por ejemplo, la guerra contra México para hacerse con el control de lo que hoy es Texas, Arizona, toda esa parte, ¿no? Que hoy es de los Estados Unidos y antes era de México. Y se va a materializar también sobre todo en la idea de controlar este paso interoceánico que ellos mismos van a manejar para que se haga, ¿no? Ellos sabían que en caso de haber una comunicación entre los dos océanos, tenía que ser en Panamá. Eso le correspondía, o sea, era territorio de Colombia. Colombia no estaba ni ahí con que Estados Unidos participara, entonces quiso Estados Unidos. Manejó a un chaboncito de una compañía privada para que Panamá se independizara, ¿no? Y después le permitiera controlar ese canal. Entonces, como que el Gran Garrote responde a unos intereses territoriales y comerciales grandes también. Que creo que esa es como la diferencia con Inglaterra. Claro, bueno, ahí empiezan como... sí, ¿qué ibas a decir? No, que siguiendo esta línea y que ya que estamos hablando de Cuba, y lo que decíamos al principio, que las acciones de Estados Unidos no han sido en el tiempo siempre iguales, digamos, claro. Como que se han ido modificando y han ido cambiando de acuerdo a las cuestiones que iban sucediendo a nivel regional. Digamos, lo que funcionó en un momento, después tuvo que ser modificado, tuvo que ser cambiado siempre con el mismo objetivo, ¿no? De tener intervención, de tener control político, económico de la región, pero no siempre fue igual. Esta política del Gran Garrote es como una política radical, una política al hueso, violenta, más directa, claro. De intervención directa, militarmente, digamos, es como va al hueso, pero después eso se va matizando, digamos. Y aparecen los organismos multilaterales. Claro, empieza a ser como más tranqui, como que le empieza a poner paño frío, y me parece que un gran quiebre en la política internacional de Estados Unidos, o la política regional de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, es la Revolución Cubana. Digamos, cuando llega la Revolución Cubana en la década del 60, digamos, tenemos antes cuestiones como el buen vecino y otras cosas que ya van matizando. Decir, como que antes ya había habido un cambio Claro, ya van matizando esa intervención directa violenta, pero realmente el giro, me parece a mí, esta es mi opinión, el giro radical que da Estados Unidos es con la aparición de la Revolución Cubana. Digamos, se le mete la Revolución Cubana en la región el socialismo, digamos. Es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. O sea, como de todos los problemas que tiene Latinoamérica, la respuesta más extrema, por esto mismo que decíamos, en un país como Cuba, que
dependía absolutamente de todo de Estados Unidos, bueno, ¿cuál es la única respuesta que pudo haber? El socialismo. Entonces, fue revolucionario y de la mano de los revolucionarios cubanos, que después se termina declarando socialista. Entonces, frente a ese cambio, ese intruso, digamos, que se mete en la región, y bueno, Estados Unidos tiene que cambiar radicalmente la forma. Igual como que antes de eso, como para hacerlo cronológicamente, tenemos como un cambio también grande con Roosevelt, con el segundo Roosevelt, con el Franklin Delano, que debe haber, si hubiera vivido acá hubiera recibido un poco de bullying, creo, pobre. Que es un cambio de política también que se da en la década del 30, justamente cuando estamos en la época de la Gran Depresión y cuando se acercan las guerras mundiales, ¿no? Sí, entonces yo me quedé pensando un poco en lo que comentaba Fanjana, que me parece una interpretación interesante, pero creo que bastante así como pro revolución cubana. No. O sea, entiendo que fue Tratando de decir. ¡Zurdos! O sea, no, pará, a ver, ¡Esto es el comunismo! Entiendo que fue un antes y un después en las relaciones de... El presidente habla como Yoda, boludo. Thank you, Mr. President. Sí, a ver, entiendo que la revolución cubana fue un hecho muy importante en todo esto macro que estamos analizando, pero también pasó antes de la revolución cubana, ya venía lo de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es lo que te iba a contar, claro. Vos, y ya también empiezan a cambiar un poco las dinámicas, pero también lo podemos discutir. No. Igual, yo soy re pre-revolución cubana, no es un secreto, digamos. No, bueno, también el contexto de Guerra Fría, ¿no? Claro. Antes. Digo, esto que vos decís de esta cómo se le mete el socialismo, el comunismo en la región, también está ya en el marco de lo que empieza a ser la Guerra Fría. Claro. Y está peleándose la hegemonía global ya con la Unión Soviética, que también tiene ánimos de extender su frontera. O sea, hay imperialismo, no hay uno solo. También la Unión Soviética también tenía pretensiones de tener presencia acá en la región. Totalmente. Pero lo que me gusta a mí de charlar de la doctrina del buen vecino, que es la doctrina que le sigue, digamos, a la del Gran Garrote, que es una doctrina que, como decía recién, se empieza a dar en la década del 30, cuando el mundo estaba como en la gran recesión, y en Estados Unidos tenemos que, este nuevo Roosevelt, que es el que va a plantear el New Deal, esta idea del Estado Estado benefactor, de intervención en la economía, es que los Estados Unidos cambian esta idea de intervención por una idea de ser amiguis, ¿no? Como decir, si antes nosotros íbamos a todos lados con un gran garrote, ahora tenemos que tratar a Latinoamérica como si fuera una buena vecindad en la cual todos nos llevamos re bien, ¿no es cierto? Y tenemos relaciones más pacíficas. Y lo que me interesa a mí de esto es que con esa idea, los Estados Unidos empiezan a convocar una serie de reuniones panamericanas como para intentar imponer una idea distinta de panamericanismo en la cual todos los estados de Latinoamérica se unen bajo la tutela de los Estados Unidos para declararle la guerra al eje, ¿no es cierto? Claro. Esta es la época en la cual en Europa está surgiendo un Hitler, está surgiendo un Mussolini, y lo que me interesa de eso es que los que se la agitaron a los Estados Unidos como para intentar frenar esta idea fueron los delegados de Argentina. Entonces, en la década como justo antes del golpe de Estado del 43, del cual ya hemos hablado, Argentina hizo como unos esfuerzos diplomáticos muy grandes por intentar torcer lo que pasaba en esas reuniones de Cancillería, y que la idea no sea como una beligerancia contra el eje, sino mantener la neutralidad, que ha sido la idea de Argentina siempre. ¿Escucharon? Mantener la neutralidad. Mantener la neutralidad. Lo desarrollamos en profundidad el tema de la neutralidad y la tercera posición en otro programa. Tercer programa. Que pueden ir a ver si quieren. Lo pueden ir a ver. Sí. No estuvimos en esa época tampoco presentes. Pero es interesante eso que planteas, porque es clave también en el cambio es clave de las doctrinas. Sobre todo en esta idea que, dentro de todos los papelones diplomáticos que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? Que van a las reuniones y no los tienen en cuenta, que se los pasan por arriba por unos boludos, básicamente. Como que, Argentina ha sido un país que también ha tenido peso diplomático en la región, ¿no? Que ha tenido recursos, que ha tenido como una impronta propia, una idea propia de lo que hay que hacer en la política internacional. Claro, en contexto esto sería la Segunda Guerra Mundial. Sí, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va de la década del 30 al 40, mediados del 40. Sí, del 39 al 45. Y lo que hace Estados Unidos en esta influencia sobre la región es querer llevar a todos los países latinoamericanos a que condenen al eje, que era el lado nazista. Claro, al final lo que pasa es que
Estados Unidos termina logrando esto, básicamente, Al porque final, llegando al final, porque a esa es postura. cuando se empieza a alargar, por ejemplo, el plan Marshall, que era como el plan de ayuda hacia Europa para la reconstrucción, y también hay una serie de leyes, que es como una ley que saca a Estados Unidos de asistencia militar a todos los países latinoamericanos, pero para los cuales, si vos querías acceder a esa ayuda militar de los Estados Unidos, tenías que declararte en contra de las Claro, potencias siempre europeas. hay condiciones, digamos, no es nada. Siempre hay gratis. condiciones. Entonces, como que Argentina un poco ahí sacrifica el armamento militar en pos de mantener su postura internacional, pero bueno, al final como que todos terminan entrando porque si no, no entrabas en las ayudas económicas. Claro, llegando al final de la Segunda Guerra Mundial, ya casi todos adhieren al lado de Y para entrar en el a plan los Marshall, aliados, sí. y ya ahí justo termina la Segunda Guerra Mundial, esto es como muy historia y contexto internacional, Sí. empieza lo que es la Guerra Fría, que Sí. empiezan a disputarse la hegemonía mundial, la Unión Soviética y Estados Claro. Unidos. En ese contexto, si no me equivoco, también es donde empieza a desarrollarse la Revolución Cubana, que vos mencionabas. Claro, hay como dos cosas en lo que tiene que ver con la doctrina, que ya enseguida si quieres nos metemos ahí, pero Sí. en el contexto de la Guerra Fría es cuando empieza a desarrollarse la doctrina de seguridad nacional. Claro, que es esta idea de que el socialismo, el comunismo, viene como una especie de virus. Claro, en realidad la doctrina de seguridad nacional básicamente lo que plantea es esta lógica de Guerra Fría, de parteaguas del mundo occidental y el mundo oriental, la lectura del mundo en dos, ¿sí? Un occidental capitalista donde el centro y el guía, la cabeza guía obviamente es Estados Unidos y él va a tener que desarrollar todas las estrategias necesarias para influir en esta región y establecer esos valores occidentales, cristianos y demás, y en la vereda de enfrente está el mundo oriental con su comunismo, su socialismo y todas estas ideas que están del otro lado, Claro, digamos. se parten dos, Occidente y Oriente. Y Oriente, claro, empieza a construirse esa doctrina de seguridad nacional que más adelante va a ser la base de legitimación de lo que va a ser las dictaduras militares y demás. Claro, que, pero antes de más llegar adelante. a los 70, ahí me da la sensación de que parece algo que hablamos en el programa pasado, que es la Alianza para el Progreso. Claro, exacto. Que ahí tiene que ver con un poco este cambio de lógica ya no tan violenta y tan directa de ejercer la influencia norteamericana, sino más dialogado, por así Exacto, decirlo, y más de la ahí- diplomacia, ¿no? Sí. Como tomar, Ahí es cuando yo me pongo, que ustedes dicen que me gusta la revolución. Es un gran Eh, tema la Revolución Cubana, es un gran tema. Pero digo, ahí es cuando este mundo oriental se mete en la región que no le pertenecería, digamos, que Claro. es la región occidental, donde la influencia debería ser la de Estados Unidos. se mete en el patio trasero de Estados Unidos. Claro, y justo ahí un grano en el culo, porque está al lado de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que la Ese es para revolución... Franklin Delano. Estamos dando vueltas en torno al ano de los Estados Unidos. Basta, ¿no? Perdón. Mala mía, pero mala. Me voy. Decía lo del programa pasado, porque ahí está lo de la Alianza para el Progreso, que cuando hablamos de la década del 60 acá en Argentina, con el gobierno de Frondizi, y la visita del Che a Frondizi, se da en el Exacto. contexto de una de las conferencias que se hace en Punta del Este, Claro, en el marco de la Alianza para el Progreso. exacto. O sea, que era un acuerdo de Estados Unidos para poder... Sí, que la alianza, ampliar la alianza relación entre los países podríamos latinoamericanos. como definirla un poco también por si alguien está viendo el programa y no sabe lo que es la Alianza para el Progreso. te la puede explicar el mismísimo Kennedy, si querés. Ah, sí, tenemos. Sí, hay Sí. un video de Genial. Kennedy. Si lo podemos escuchar, a ver. Therefore, I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza para Progreso, a vast cooperative effort, unparalleled in magnitude and nobility of purpose, to satisfy the basic needs of the American people for homes, work, and land, health and schools, techo, trabajo, y tierra, salud y escuela. Bueno, Bien, lo que propone Grabois. Techo, tierra, trabajo. A ver, me parece interesante como puntapié del video que el señor Kennedy lo que propone, dice, es una solución a los grandes problemas del hemisferio, ¿no? Como, bueno, problemas de educación, de techo, de salud y de tierra.
Entonces, que eso es clave desde las épocas coloniales, sí. que es el mismo problema de la Revolución Mexicana. De la región, digamos. La región latinoamericana tiene grandes problemas con el reparto de la tierra. Sí, ¿Y qué pasa? Estados Unidos siempre, la desde tierra es de los quien la inicios, trabaja. Ojalá fuese así. Pero digo, tenemos grandes porciones de tierra y tenemos muchas oligarquías terratenientes en toda la región. Entonces, Estados Unidos en estos primeros momentos que recién el compañero contaba, siempre tuvo como grandes aliados a la oligarquía, ¿no? A la oligarquía terrateniente. Pero ¿qué pasa? Cuando se intromete mi queridísima Revolución Cubana en la región... Eligió profundizar. Sí. Bancamos igual, es un gran tema. Y creo que deberíamos hablar de Che también en algún momento. Obvio. Sí. Pero digo, cuando se entromete esta revolución, una de las primeras cosas que hace es una reforma agraria. Entonces viene a repartir la tierra, a tomar por culo todo lo que había sucedido en territorio cubano y hacer una primera revolución, una primera reforma y una segunda reforma súper profunda. Entonces, por lo menos en las islas, se da una respuesta que hacía muchísimos años se estaba buscando, no solo en Cuba, en toda la región. Entonces, también podemos hablar de la educación cubana, podemos hablar de la expropiación de los medios de producción y demás, pero específicamente me parece que la clave está en la tierra. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Se empieza a dar cuenta que tiene que cambiar de aliados ahora. Ahora los aliados no pueden ser los oligarcas porque justamente el problema fundamental de la región está siendo la tierra. Claro. Que está en manos de la oligarquía, y si ellos no quieren que la influencia de la Revolución Cubana se extienda por toda la región, van a tener que dar algún tipo de respuesta al tema de la tierra, a todo lo otro que también dice Kennedy, pero lo principal es la tierra. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que durante la década del 60 tenemos gobiernos en Chile, por ejemplo, con Frei Montalva, con Alessandri, que hacen se suman a la Alianza para el Progreso. Alessandri era reprogre. Claro, y tenés como reformas agrarias porque se sumaron a la Alianza para el Progreso, pero está clarísimo que la Alianza para el Progreso es una respuesta a la Revolución Cubana. De hecho, el Che... Sí. Porque además la idea de la Alianza para el Progreso es que si ellos lograban solucionar estas problemáticas que había en la región, no iba a ser necesario que los pueblos buscaran el socialismo. Claro, exacto. A mí lo que me parece también como que está muy bueno sobre esto es, hay una entrevista que le hacen al Che en el que le preguntan por la Alianza para el Progreso y él dice que no hay forma de que como que las migajas de los Estados Unidos alcancen para solucionar un problema tan estructural como el de la tierra, lo que vos decías recién. Y que además... Si la oligarquía estuviera dispuesta a ceder las tierras y todo por medios pacíficos, ¿no? No sería necesaria la revolución, dice Che. Pero bueno, anda a pedirle a ellos que no cedan la tierra. Claro. Yo lo que decía recién no es que no estoy de acuerdo con esa lectura que haces vos, sino que yo lo que veo es que hay algo más macro, por así decirlo, que sobrepasa, va más allá de la Revolución Cubana, que es esta disputa que tenía de Guerra Fría Estados Unidos con la Unión Soviética. Totalmente. Porque de hecho la Revolución Cubana en sus orígenes tiene más una perspectiva más nacionalista. Sí. Se adhiere, por así decirlo, a las ideas marxistas, leninistas. Sí, pero el ahí giro... es donde empieza esta idea de germen del comunismo en la región, a la Claro. que sí se combate directamente la Revolución Cubana, pero para mí el bloque hegemónico de Norteamérica lo que está combatiendo es a la Unión Soviética, que tiene influencia directa en la Cuba revolucionaria. Ahí sí, Sí, pero yo creo que... ellos están viendo a la Unión Soviética, que es lo que veíamos con la general al principio del programa, que también menciona, además de mencionar de su interés en los recursos naturales de la región, también están súper preocupados por los acuerdos bilaterales con China y Argentina, con Rusia y Argentina. Entonces es como que No, y además ellos lo otro están que... peleando en una cosa mucho más grande, que es la disputa más locales. De todas Sí, maneras, sí. yo viendo, como hablábamos recién, el tema de las interpretaciones, la Alianza para el Progreso es en el 61 y la Declaración al Socialismo de la Revolución Cubana es en el 60. Sí. Digamos, no me parece casualidad. No, para nada. A mí lo que me parece interesante, lo que decís vos también, es que la Alianza para el Progreso en esa época no viene sola, viene acompañada también de la doctrina de la seguridad nacional, No, de claro. la El idea marco de algo más grande, a eso me de refiero. combatir al enemigo interno, porque además No la creo revolución... que la Alianza para el Progreso sea solamente para combatir la Revolución Cubana. No, está nunca- relacionado. Yo nunca está creo, vinculado. digamos, yo nunca creo en el mesianismo de las buenas intenciones de los Estados Unidos. Digamos, No, de de ninguna manera. que sin interés te van a venir a construir una escuela. No, olvídate.
Lo otro que está bueno tener en cuenta de esto es que la Revolución Cubana hizo una escuela muy fuerte en Latinoamérica y muchas de las juventudes de distintos países se empezaron a plegar a esta idea de que el cambio se consigue a través de la revolución. Pasó en nuestro país, ¿no? Bueno, es que nuestro país también estaba viendo una situación súper particular que era con la promoción del peronismo, que también lo vimos en el programa pasado. Totalmente, pero bueno, hay esos 60 es este mismo contexto. Hay una juventud ahí que se la... radicaliza, ¿no? Y se va hacia la izquierda. Claro. Entonces, porque tenía el ejemplo del Che Guevara, la Revolución Cubana, entonces como que está bien, Alianza para el Progreso, combatamos el problema de la tierra, te construye una escuelita, pero al mismo tiempo está la Escuela de las Américas también, entonces como que, claro. Creo que es un poco de las dos cosas, responder a la Revolución Cubana y al mismo tiempo lo que decís vos del panorama más amplio. La Alianza para el Progreso, no me acuerdo bien las fechas, pero lo que decíamos ahí de esa reunión en Punta del Este, sí está puntualmente vinculado a Cuba, porque ahí lo que se quiere hacer es sacar del medio a Cuba, o sea, como que nadie tenga vínculos con Cuba, que creo, si no me equivoco, Argentina también se abstiene de votar eso, creo. Ay, ese dato no me lo acuerdo. No recuerdo. Sí, puede ser, sí, que de sacarlo de la OEA. Claro, sí. No me acuerdo realmente. Y se abstiene y Argentina no O sea que Frondizi era comunista. De todas maneras, la Alianza para el Progreso muere con Kennedy, también eso hay que decirlo. Claro, no se llegó a terminar de completar. Algunos países como Chile, yo creo que el caso de Chile es clave para entender cómo funcionó la Alianza para el Progreso en los países latinoamericanos, pero muere con Kennedy y ahí otra vez hay un giro. ¿No? Y ahí creo que, a mi entender, la cuestión de la doctrina de seguridad nacional entra de manera más cruda y violenta con la década del 70. Claro. Que va a ser como la base de legitimidad de todo lo que va a suceder en la región en la década del 70. Y antes de llegar a eso, también lo de la Alianza para el Progreso, hay mucho para leer e investigar de cómo fue interpretada en Estados Unidos por la gente, porque se la ve como muy así grande y desde acá, pero básicamente el país destinó mucha plata a la región. Eran $20.000 millones. No todos estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. ¿$20.000 millones nada más? Bueno, estamos hablando de 1960. O sea, la mitad del préstamo que se fugó Matrix. Bueno. Matrix. Poniendo un poquito más la lupa, el ojo, en esta influencia norteamericana en nuestro país, en Argentina, y ya metiéndonos con lo de la seguridad nacional y los 70, que fueron súper dolorosos y sangrientos, hay una anécdota también ahí de lo que fue un poquito antes de que se nos pasó de la Alianza para el Progreso, es la visita de Braden a Argentina. En esta idea de la influencia norteamericana en la región. Bueno, que vos lo mencionaste, estaba en el contexto del golpe del GO. Claro. En esta idea de que Estados Unidos quiere que todos los países de la región condenen al eje en la Segunda Guerra Mundial. Se le empieza a acusar a Perón de nazi, que también lo hemos hablado en el otro programa. También es como así como después el enemigo va a ser el comunismo. En esa época el enemigo era el fascismo y el totalitarismo, ¿no? Entonces como que los Estados Unidos se presentaban a sí mismos como los defensores de la libertad frente al fascismo. Claro, ahí terminando la Segunda Guerra Mundial, Perón, si no me equivoco, es vicepresidente de Farrell, todavía no asume, todavía no están las elecciones democráticas, y llega la visita de Braden, un poco como a tantear, a ver qué onda Perón, porque la primera visita no es tan enemistada como después es la relación entre los dos. Eso no me acordaba. La primera visita es como más de diálogo y quieren ver qué va a hacer Argentina en esta dinámica de este contexto de Segunda Guerra Mundial, y le pregunta qué van a hacer con los recursos que tiene el país, y en caso de alinearse a Estados Unidos no pondrían impedimentos en la candidatura de Perón a presidente. Eso no me acordaba. Ahí donde aparece el libro azul, y ahí donde surgen todos estos sentidos comunes que analizábamos en otro programa de que Perón era nazi, y toda esa campaña difamatoria que se hizo desde la prensa y desde después lo que fue la Unión Democrática ya en periodo de elecciones. Hay un video de un fragmento de una película que se llama Juan y Eva, donde esto, que lo cuento, se puede ver representado en la película. La visita de Braden a Perón. Ir al grano. Coronel Perón, al declararle la guerra a Alemania y a Japón, también su gobierno ha incautado bienes y empresas de ese origen. Así es, embajador. Precisamente mi gobierno cree tener derechos merecidos sobre esos bienes. Reclamamos la reasignación de esas empresas al Estado americano. La reclaman. Lo exigimos oficialmente.
¿Es esa su única preocupación? No. También nos preocupa el tema de las aerolíneas, ya que tienen una importancia cada vez mayor para la integración del mundo. Reclaman la liberación del espacio aéreo. Para poder operar desde Argentina a otros países del continente. Las empresas japonesas y las alemanas y las aerolíneas norteamericanas yendo de acá para allá, solo eso. ¿Y todos esos aportes a cambio de qué, embajador? Mi gobierno sabe reconocer a sus amigos. Qué bien. Vea, Perón, Washington no pondría ningún inconveniente para una eventual candidatura a la presidencia. Suya, por supuesto. ¿Le resulta conocida la cara de Brian? ¿Quién será? ¿Quién será? Qué bien que hablas español. Interpretado por Alfredo Casero. La película se llama Juan y Eva. Fue publicada en el 2011. Qué fuerte esto de ver, es una representación cinematográfica, ¿no? Pero esto de ver que mi gobierno no pondría ninguna impedimento, como bueno, ¿no? Que estamos muy acostumbrados en nuestra historia de la región a que hayan puesto impedimentos, a que hayan hecho cosas así, o incluso como interferido. Que el principio de la libre determinación de los pueblos se lo pasaron por lo de la libertad, digamos. Pero es que es un tutelaje eterno que lo venías analizando desde totalmente. El programa, o sea, desde el siglo XIX que tuvieron esta dinámica de es muy fuerte. De ser como una especie de árbitro, de patrullero de la región. Si quieren nos podemos meter ahora sí en lo que fue ya lo último que teníamos pensado de charlar para el día de hoy, la doctrina de seguridad nacional con los 70 y con otra vez vuelve a cambiar un poco la dinámica, se alejan un poco, ¿no? de esta dinámica más amigable, más amistosa de los acuerdos, y ya la doctrina de seguridad nacional vuelve un poco más la violencia directa, ¿no? Sí, la doctrina de seguridad nacional creo que es la que más o menos todos tenemos en el más accesible, digamos, porque es historia más reciente. Toda la década del 70, fines del 60, y toda la década del 70 con las dictaduras cívico-militares en la región, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, todos países que entran en dictadura y que todos tienen la misma escuela, ¿no? Y que en la base de teórica de sus acciones está ni más ni menos que la doctrina de seguridad nacional. Que, perdón, te interrumpo de nuevo por si alguien no sabe muy bien qué es la doctrina de seguridad nacional, es esta idea que empieza a circular en la década del 60, 70, de que los estados tenían un enemigo que no siempre iba a ser externo, o sea, el enemigo de los estados no siempre iba a ser otro país, sino que existía un enemigo interno al cual había que combatir a través de todos los medios posibles, que era el comunismo que se estaba infiltrando en toda la región. Lo que hace esta doctrina es empezar a justificar que las Fuerzas Armadas no solo existen para pelear o para defender la frontera frente a otros países, sino que están habilitadas para intervenir en las cuestiones internas de los países, como por ejemplo luchar contra la subversión comunista, como pasa acá. Entonces eso se empieza a utilizar como una justificación para la intervención de las Fuerzas Armadas en la política y, bueno, con un montón de cuestiones ilegales que ya conocemos, ¿no? La cuestión del subversivo, la idea del subversivo fue mucho más allá que el comunismo. O sea, exacto. Cualquier cosa que se movía era considerado subversivo. Exactamente, mira, con lo que decís vos ahí, yo tengo un fragmento de algo que dijo el jefe de Estado Mayor del Ejército brasileño en una conferencia de los ejércitos americanos en el 73 sobre los enemigos internos, y dice: el enemigo es indefinido, usa mimetismos, se adapta a cualquier ambiente y usa todos los medios lícitos e ilícitos para lograr sus objetivos. Se disfraza de sacerdote o de profesor, de alumno o de campesino, de vigilante defensor de la democracia o de intelectual avanzado, de piadoso o de extremado protestante. Va al campo y a las escuelas, a las fábricas, a las iglesias, a la cátedra y a la magistratura. Usará si es necesario el uniforme o el traje de civil. En fin, hará cualquier papel que considere conveniente para engañar, mentir y atrapar la buena fe de los pueblos occidentales. O sea, básicamente esto, cualquier cosa era un enemigo interno. Claro, y cualquier persona podía ser un subversivo. Exacto, ¿no? O sea, no había límite, porque antes con la figura del enemigo externo era más fácil identificarlo, ¿no? Bueno, la URSS
y sus aliados. Sí, ahora o una hacia guerra adentro. con países limítrofes, por ejemplo, Claro. defendés la frontera, ¿no? Como que ese es o debería ser por lo menos el rol de las Fuerzas Armadas. Pero claro, el enemigo que está hacia adentro, cualquier cosa puede ser leído como un subversivo. Entonces, bueno, era y encima súper peligroso. combatido por las Fuerzas Armadas. Y Claro. esas Fuerzas Armadas, en este marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, eran formadas todas bajo las mismas reglas, por así decirlo, con la misma formación que es la Escuela de las Américas. Claro, sí, formados en la Eh, tortura. Que casi todos los generales y las Fuerzas Armadas que llevan adelante las dictaduras en Latinoamérica fueron formados en la Escuela Claro. de las Américas, que si no me equivoco estaba ubicada en Panamá. Ujú. Por ejemplo, Galtieri se formó ahí en la Videla escuela- también, creo, ¿no? Videla no sé, Galtieri estoy seguro. Videla, Entro en la duda ahora, no sé. pero también esto es interesante porque a veces cuando hacemos memoria y hablamos de la última dictadura militar en Argentina, a veces caemos en el error de pensarla como medio aislada, ¿no? Ujú. Claro, no. Y fue como un proyecto súper general. Bueno, también se vincula lo del Plan Cóndor ahí, y en esta doctrina de seguridad nacional, toda la región está dirigida por dictaduras que respondían a estos intereses. Exactamente, sí, es una cuestión regional como todas estas que estábamos Sí. hablando, solo que bueno, tienen esta cuestión de que terminan incurriendo en el terrorismo de Estado por todos estos elementos, ¿no? De buscar al enemigo, además que tiene una lógica de guerra total, que esto se hereda de la Segunda Guerra Mundial, de aniquilación total del enemigo, digamos, acá no hay medias tintas, hay que aniquilar al enemigo, estamos en guerra permanente y guerra total. Y además no solo eso, sino en la utilización de la Escuela de las Américas, como que planteaba la utilización de tácticas como antiguerrilla, digamos, que eran siempre ilegales, siempre llevaban como el secuestro, la tortura como así, como brutal, Claro. por esto que decís vos, para eliminar al enemigo. Claro, el objetivo era la eliminación total del enemigo, ya no hay una figura interno, ya no hay una figura de negociación o de amistad, no, es eliminación y guerra total permanente y cualquiera podía ser tu enemigo y sí, esto del Plan Cóndor de la cuestión regional de que estaban conectadas, ¿no? Todas las dictaduras, todos tenían esa lógica de comunicación, porque claramente no era una cuestión aislada. Estaban todos los países de la región bajo dictadura militar. Creo que el tema de doctrinas lo llegamos a repasar porque son varias, que después Sí. cada uno, si se quiere enrojar y ver cada una de las doctrinas, creo que las mencionaste bastante cronológicamente, se podría decir. Fue la idea, por lo menos. Cada una de las doctrinas, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, que la última es esta, y creo que fue una de las más sangrientas y una de las más Sí. terribles, que impactó más de lleno acá en Argentina. Y ya como uno de los últimos datos así que teníamos ganas de repasar, es también en esta lógica similar a lo que fue la Alianza para el Progreso, ya mucho más cerca de nuestros tiempos, en el siglo XXI, se volvió a repetir una especie de Alianza para el Progreso, o por lo menos estuvo la intención de, que fue lo del ALCA, ¿no? Que empezó, si no me equivoco, en la década del 90, 94 por ahí, y era esta idea de la libre negociación de los mercados entre los países de la región, Claro, tutelados por Estados Unidos. tutelados, claro, sí. Sí, ya después de la década de los 90, claramente la cabeza estadounidense, o sea, ya el mundo bipolar Cambió, claro. Bueno, había terminado. si seguimos en la cronológica también internacional con la caída del La muro de caída del Berlín, también muro, cambió claro, todo el exacto. mundo cambió. ¿Alguien el presidente sabrá que cayó el muro de Berlín, por ejemplo, que el mundo bipolar no existe más? avísenle. Se quedó ahí. Bueno, esta idea del ALCA que empezó en el 94, si no me equivoco, se pateaba para el 2005. O sea, en el 2005 claro. se tenía que empezar a poner en práctica. Pero en el 2005 el gobierno de Norteamérica se encuentra con un panorama completamente distinto en la región, con gobiernos que no estaban alineados a esa política. Y bueno, fue lo que se recuerda como el no al ALCA, ¿no? Que en la cumbre de Mar del Plata. Al carajo. Al carajo, carajo. cuando visita a la Argentina Bush Claro. en el 2005 y se le dice que no al ALCA. Tenemos un video ahí del presidente en ese entonces, que era Néstor Kirchner, mencionando un poco esta dinámica de las economías subdesarrolladas con las economías desarrolladas y la simetría que hay para encarar este tipo de acuerdos que se proponen desde el norte. En este punto es necesario advertir que a la hora de analizar el sistema de comercio internacional hay que tener en cuenta las asimetrías y los diferentes grados de desarrollo, porque la igualdad es un concepto valioso y necesario,
pero solo aplicable a los que son iguales. Igual tratamiento para los diferentes, igual tratamiento entre países poderosos y débiles, igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes, no solo es una mentira, sino que además resulta una trampa mortal. Trampa que primero atrapa y afecta a los débiles, pero que luego de un modo u otro también termina llegando a los poderosos. Me parece súper acertado el análisis, sí, digamos, porque claro, uno plantea, está bien, uno puede plantear la libertad de comercio, un montón de cosas, pero la verdad es que esta cuestión de las asimetrías es totalmente acertada, digamos, ¿quién se beneficia de esas cosas? ¿Quién va a sacar el provecho más grande de un acuerdo como esos? Claro, bueno, está el dicho ese de que las economías subdesarrolladas no cooperan, sino que se subordinan. Claro. Es complejo el tema de los acuerdos multilaterales con potencia, y sobre todo como la potencia de dónde se para, ¿no? Porque es como esta especie que ya le hemos repetido mucho, de árbitro, de patrullero. Sí, sobre todo si vos tenés un país que es potencia y otro que es como que está en vías de desarrollo, o sea, ¿con qué medios puede ese país imponer sus condiciones a la potencia? ¿no? Entonces las condiciones siempre van a ser las del país más poderoso. En esta dinámica de imperialismos, de países, como decíamos, tóxicos que tratan de influir en la toma de decisiones de otros, porque ya no hablamos ni de relaciones amistosas ni de no amistosas. Relaciones tóxicas. Por lo menos hacemos un llamado a la paz. O sea, que si bien rechazamos todas estas iniciativas expansivas de potencias, enhorabuena sería que se puedan hacer acuerdos reales. Sí, totalmente. Simétricos, o sea, no asimétricos. Claro. O que beneficien a la región de manera equitativa. Claro, que tuvieran en cuenta la simetría, ¿no? Y que pudieran construir a partir de ahí. Claro, eso sería... y esta dinámica también de imperialismo no solamente se puede ver en Norteamérica, sino que es una dinámica que pasa en el mundo, ¿no? Que se dividen territorios como la torta, ¿no? Pero bueno, teníamos ganas de profundizar un poco este tema que quizás no sé si está tan presente en la historia argentina. Ustedes que la escuela por lo menos no se ve. Las aulas. El tema del rol de Norteamérica, como si está presente España, como si está presente Inglaterra. No, ni se ve. Estados Unidos, por ahí no está tan presente a la hora de repasar fechas la secundaria. De la historia argentina. Martínez Rojo es mi nombre, Lautaro Golpe a mi derecha, Fanjana González a mi izquierda. ¿Qué programa el de hoy? Se metieron en una... Ay, Dios mío. Pero estuvo bien. Estoy agitado, mira. Agustina Górez del otro lado. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.